Meditaciones sobre el Tarot. Un viaje al hermetismo cristiano, de Valentín Tomberg. Carta 1. El mago. El arcano de la mística. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 8. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sino otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Noche oscura, canción 3, de San Juan de la Cruz. Querido amigo desconocido, las palabras del maestro arriba citadas me han servido de clave para comprender el primero de los arcanos mayores del tarot, el mago, que a su vez es la clave de todos los demás. Por eso las he utilizado como lema de esta carta. A continuación he citado una estrofa de las Canciones del Alma, de San Juan de la Cruz, porque esos versos tienen la virtud de reavivar las capas profundas del alma, a las que hay que recurrir para desentrañar el primer arcano, y consiguientemente todos los arcanos mayores. Estos, en efecto, son auténticos símbolos, es decir, operaciones mágicas, mentales, psíquicas y morales, que evocan nuevos conceptos, ideas, aspiraciones y sentimientos, lo cual significa que exigen una actividad más profunda que la del estudio y explicación intelectuales. Debemos, pues, acercarnos a ellos en un estado de hondo y siempre renovado recogimiento. Cuando uno medita sobre los arcanos mayores del tarot, las capas profundas e íntimas del alma se vuelven activas y fructifican. De ahí que, cada vez que tiene lugar esta meditación, sea preciso hallarse en esa noche de la que habla San Juan de la Cruz, mantenerse en secreto y sumergirse en ella. Es un trabajo para ser ejecutado en la soledad y por solitarios. Los arcanos mayores del tarot no constituyen ni alegorías ni secretos. Las alegorías solo son representaciones figuradas de conceptos abstractos. Los secretos pueden ser cualesquiera hechos, procedimientos, métodos o doctrinas que uno guarda para sí por razones personales, pese a que también podrían entenderlos o ponerlos en práctica otras personas a quienes no se quieren revelar. Los arcanos mayores del tarot son auténticos símbolos. Al que los medita, le ocultan o descubren su sentido según la profundidad, aunque haya sido capaz de recogerse. Lo que revelan no son secretos, o sea, cosas disimuladas por la voluntad humana, sino arcanos, algo muy distinto. Un arcano es lo que hay que saber para ser fecundo en un sector determinado de la vida espiritual. Debe estar activamente presente en nuestra conciencia o incluso en nuestro subconsciente, para darnos la capacidad de hacer descubrimientos, engendrar nuevas ideas, concebir nuevos temas artísticos. En una palabra, para volvernos fecundos en nuestras empresas creadoras, y ello en cualquier campo de la vida espiritual. Un arcano es un fermento o enzima cuya presencia estimula la vida espiritual y anímica del hombre. Los símbolos son portadores de esos fermentos o enzimas y los comunican si el destinatario está espiritual y moralmente bien dispuesto para recibirlos, es decir, si se siente pobre de espíritu y no sufre de la más grave de las enfermedades espirituales, la presunción. Así como el arcano es también superior al secreto, así también el misterio está por encima del arcano. El misterio es más que un fermento estimulante, es un suceso espiritual, comparable al nacimiento o a la muerte física. Es el cambio de toda la motivación espiritual y psíquica, o si se prefiere, la alteración completa del plano de la conciencia. Los 7 sacramentos de la Iglesia son los colores del prisma en los que se descompone
la luz blanca de un único misterio o sacramento, a saber, el del segundo nacimiento, en el que el Maestro instruyó a Nicodemo durante la entrevista de iniciación que tuvo con él de noche. Esto es lo que el hermetismo cristiano entiende por la gran iniciación. Huelga decir que nadie inicia a nadie si la iniciación se identifica, como acabamos de ver, con el misterio del segundo nacimiento o con el gran sacramento. La iniciación viene de lo alto y tiene el valor y duración de la eternidad. El iniciador está arriba. Aquí abajo solo se encuentran condiscípulos que se reconocen por amarse los unos a los otros. Tampoco hay maestros, pues no existe más que un único maestro, el iniciador supremo. Cierto que ha habido siempre maestros que enseñan sus doctrinas e iniciadores que comunican algunos de sus secretos a otros, los cuales se convierten a su vez en iniciados. Mas todo esto nada tiene que ver con el misterio de la gran iniciación. Por eso, el hermetismo cristiano, como empresa humana, no inicia a nadie. Entre los herméticos cristianos, ninguno se arrogará el título y las funciones de iniciador o maestro, ya que todos son condiscípulos, y cada cual es maestro de los demás en algo, como también es su discípulo en algo. A este respecto, no podemos hacer nada mejor que seguir el ejemplo de San Antonio el Grande, quien se sometía de buen grado a los hombres fervorosos a quienes iba a ver y se instruía con ellos en la virtud y ascética que les eran propias. En uno contemplaba la amabilidad, en otro la asiduidad en la oración, en este veía la paciencia, en aquel la caridad para con el prójimo. De uno se fijaba en las vigilias, de otro en su afán de aprender. A uno lo admiraba por su constancia, a otro por sus ayunos y por dormir sobre el duro suelo. En uno observaba la mansedumbre, en otro la grandeza de alma. En todos ellos advertía la devoción a Cristo y el amor que se profesaban mutuamente. Colmado por cuanto había visto, regresaba a su propia ermita y allí lo compendiaba en su espíritu, tratando de concretar en sí mismo las virtudes de todos. Tal ha de ser la conducta del ermítico cristiano en lo relativo a los conocimientos y a las ciencias, naturales, históricas, filológicas, filosóficas, simbólicas y tradicionales, lo que equivale a aprender el arte de aprender. Los arcanos nos estimulan y a la vez nos dirigen en este arte. Los arcanos mayores del tarot son al respecto una escuela completa e inestimable de meditación, estudios y esfuerzos espirituales. En suma, una introducción magistral en el arte de aprender. Así pues, querido amigo desconocido, el hermetismo cristiano no tiene la pretensión de rivalizar con la religión o las ciencias oficiales. Quien en él buscara la verdadera religión, la verdadera filosofía o la verdadera ciencia, habría errado el camino. Los herméticos cristianos no son maestros, sino servidores. No pretenden, un tanto puerilmente, sobreponerse a la fe sagrada de los fieles, ni menospreciar los frutos logrados por el denuedo admirable de los trabajadores de la ciencia, ni tampoco elevarse por encima de las creaciones del genio artístico. Los herméticos no poseen el secreto de los futuros descubrimientos de las ciencias. Ignoran, como todo el mundo, por ejemplo, cuál es el remedio eficaz contra el cáncer. Y en verdad serían monstruos si, conociendo el remedio contra ese azote de la humanidad, lo guardaran para sí, se negaran a comunicarlo a los demás. No lo conocen, y serán los primeros en admitir la superioridad del futuro bienhechor del género humano que gracias a su ciencia descubra tal medicamento. Reconocen también sin reservas
la superioridad de un San Francisco de Asís, entre tantos otros, que era un hombre de esa fe llamada exotérica, y saben que cada creyente sincero es un Francisco de Asís en potencia. Los creyentes, científicos y artistas les son superiores en varios puntos esenciales. No se les escapa esto a los herméticos, y por ello no se jactan de ser mejores, de creer mejor, de saber o poder más. No mantienen en secreto una religión que les sea propia para ponerla en lugar de las religiones existentes, y una ciencia suya la que intenten sustituir las ciencias actuales, ni sus artes particulares para reemplazar las bellas artes de hoy o de mañana. Lo que poseen no lleva consigo ventajas tangibles ni una superioridad objetiva respecto a la religión, la ciencia o el arte. Es solamente el alma común de la religión, la ciencia y el arte. ¿En qué consiste esta misión de conservar el alma común de la religión, la ciencia y el arte? Responderé con un ejemplo. Sin duda sabes, querido amigo desconocido, que muchas personas, y entre ellas una serie de autores en Francia, Alemania, Gran Bretaña y otras partes, predican la doctrina denominada de las dos iglesias, la de Pedro y la de Juan, o la de las dos épocas, la época de Pedro y la época de Juan. Sabes también que esta doctrina proclama el fin más o menos próximo de la iglesia de Pedro, o en concreto del papado, que es su símbolo visible, y que el espíritu de Juan, el discípulo amado del Maestro, el que reclinó la cabeza en su pecho y oyó los latidos de su corazón, vendrá a relevarla. Así la iglesia exotérica de Pedro cederá el puesto a la iglesia esotérica de Juan, donde reinará la libertad perfecta. Ahora bien, Juan, que se sometió voluntariamente a Pedro, reconociéndolo como jefe o príncipe de los apóstoles, no le sucedió después de su muerte, a pesar de haberle sobrevivido muchos años. El discípulo amado, que había oído los latidos del corazón del Maestro, era y será siempre el representante y guardián de ese corazón, y como tal, no era, ni es, ni será jamás el jefe o cabeza de la Iglesia. Pues de la misma manera que el corazón no está llamado a ocupar el puesto de la cabeza, así tampoco Juan está llamado a ser el sucesor de Pedro. Cierto que el corazón guarda la vida y el alma, pero la cabeza toma las decisiones, asume la dirección y escoge los medios apropiados para desempeñar las tareas del organismo entero: cabeza, corazón y miembros. La misión de Juan consiste en guardar la vida y el alma de la Iglesia, en vivir hasta la segunda venida del Señor. Por eso Juan no ha pretendido ni pretenderá nunca asumir la función directora del cuerpo de la Iglesia. Él vivifica este cuerpo, mas no dirige sus actos. De idéntico modo, el hermetismo guarda la tradición viva, el alma común de toda verdadera cultura. Y aún debo añadir, los herméticos escuchan, y a veces oyen, los latidos del corazón de la vida espiritual de la humanidad. Solo pueden existir como guardianes de la vida y del alma común de la religión, la ciencia y el arte. En ninguno de estos campos gozan de privilegios. Los santos, los auténticos sabios y los artistas les son superiores. Los herméticos, empero, viven para el misterio del corazón común que late en el fondo de todas las religiones, todas las filosofías, todas las artes y todas las ciencias pretéritas, presentes y futuras. Inspirándose en el ejemplo de Juan, el discípulo amado, no pretenden ni pretenderán nunca desempeñar un papel director de la religión, la ciencia, el arte y la vida social o política. En cambio, velan constantemente para no perder ocasión alguna de servir a la religión, la filosofía, la ciencia, el arte,
la vida social y política de la humanidad, para que les siga animando el soplo de vida que su alma común, en la analogía de lo que sucede cuando se administra el sacramento de la Sagrada Comunión. El hermetismo es, y sólo es, un estimulante, un fermento o enzima en el organismo de la vida espiritual de la humanidad. En este sentido, constituye de por sí un arcano, es decir, el antecedente del misterio del segundo nacimiento o de la gran iniciación. He ahí el espíritu del hermetismo, y en ese espíritu volvemos ahora a contemplar el primer arcano mayor del tarot. ¿Qué nos muestra esta primera lámina? Un joven, tocado con un gran sombrero en forma de lemniscata, está de pie tras una pequeña mesa donde se hallan dispuestas varias cosas: una vasija pintada de amarillo, 3 diminutos discos también amarillos, otros 4 discos rojos divididos en 2 partes por un trazo, un cubilete rojo con 2 dados, un cuchillo fuera de su vaina y por último una bolsa amarilla para contener diversos objetos. El joven, el mago, sostiene una varilla en la mano derecha respecto del observador y una bola o moneda amarilla en la mano izquierda. En lo que hace se refleja una perfecta espontaneidad. Es un juego fácil y no un trabajo. Ni siquiera sigue con la vista el movimiento de sus manos. Su mirada está en otra parte. Tal es la lámina. Lo verdaderamente asombroso es que la serie de símbolos reveladores de los arcanos que constituyen la baraja se abra con la imagen de un prestidigitador, de un jugador de manos. ¿Cómo explicarlo? El primer arcano, principio subyacente de los otros 21 arcanos mayores del tarot, es el de la relación entre el esfuerzo personal y la realidad espiritual. Ocupa el primer lugar de la serie, porque quien no lo haya comprendido, es decir, captado en la práctica de la cognición y realización, no sabrá qué hacer con los demás arcanos. El mago, en efecto, está llamado a revelar el método práctico que se relaciona con todos ellos. Es el arcano de los arcanos, por cuanto descubre lo que uno debe saber y poner para entrar en la escuela de los ejercicios espirituales que representa en su totalidad el tarot y para sacar algún provecho de los mismos. Efectivamente, el principio primero y fundamental del esoterismo, o sea, de la vía de la experiencia de la realidad del espíritu, puede formularse así. Aprende primero la concentración sin esfuerzo. Transforma el trabajo en juego. Haz que todo yugo aceptado te sea suave y que toda carga que lleves te resulte ligera. Este consejo, mandato o aviso, como se prefiera, es muy serio y lo confirma su propia fuente, las palabras mismas del Maestro. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo capítulo 11, versículo 30. Examinemos por orden las 3 partes de esta fórmula a fin de penetrar el arcano de la relajación activa o del esfuerzo sin esfuerzo. Primero, aprende primero la concentración sin esfuerzo. ¿Qué sentido práctico y teórico tiene esta fórmula? La concentración como facultad de fijar el máximo de atención en un mínimo de espacio. Goethe dice que quien desee lograr algo importante deberá concentrar en calma y sin flaqueza la máxima fuerza en el punto mínimo. Es de hecho la clave del éxito en todos los terrenos. La pedagogía y la psicoterapia modernas, las escuelas de oración y los ejercicios espirituales de franciscanos, carmelitas, dominicos y jesuitas, las escuelas ocultistas de todo tipo y finalmente el antiguo yoga hindú, como métodos que son, están de acuerdo en este punto.
Patanjali, en su obra clásica sobre el yoga, formula la esencia teórico-práctica de esta disciplina, el primer arcano o clave del yoga, con una frase introductoria que reza así: Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga es la supresión de las vacilaciones de la sustancia mental, o en otras palabras, el arte de la concentración. Dichas vacilaciones, vritti, de la sustancia mental, chitta, se producen automáticamente, y este automatismo en las mociones del pensamiento y la imaginación es lo contrario de la concentración. Por tanto, esta última solo es posible en un ambiente de calma y silencio del automatismo del intelecto y la imaginación. El callar viene, pues, antes que el saber, el poder y el osar. Por eso, la escuela pitagórica prescribía un silencio de 5 años a sus neófitos o auditores. Uno se atrevía a hablar solamente cuando ya sabía y podía, previo dominio del arte de callar, es decir, del arte de la concentración. El privilegio de hablar pertenecía a quienes no hablaban ya automáticamente, movidos por el juego del intelecto y la imaginación, sino que podían reprimir ese impulso merced a la práctica del silencio, tanto interior como exterior, y sabían lo que decían, gracias a la misma práctica. El silentium, cultivado por los monjes de la Trapa y prescrito en general durante el tiempo de ejercicios espirituales a cuantos toman parte en ellos, no es otra cosa que la aplicación de la citada regla o verdad. El yoga es la supresión de las vacilaciones de la sustancia mental, o bien la concentración es el silencio deliberado del automatismo del intelecto o la imaginación. Hay que discernir entre dos clases de concentración esencialmente distintas. Una es la concentración desinteresada, objetiva, y otra, la concentración interesada, subjetiva. La primera es debida a la voluntad libre de pasiones, obsesiones o apegos esclavizantes, mientras que la segunda resulta de una pasión, obsesión o apego dominantes. Un monje recogido en oración y un toro furioso están ambos concentrados, pero el uno lo está en la paz del recogimiento, el otro en el arrebato de la cólera. Las pasiones violentas originan también, por tanto, un alto grado de concentración. Así los codiciosos, los avaros, los engreídos y los maníacos manifiestan a veces una rara capacidad de concentración. De hecho, se trata en ellos no de concentración, sino de obsesión. La verdadera concentración es un acto libre en la luz y la paz. Presupone una voluntad desinteresada y ecuánime, ya que el estado de la voluntad es el factor determinante y decisivo en el momento de concentrarse. El yoga, por ejemplo, exige la práctica del yama, las 5 reglas de la actitud moral, y del niyama, las 5 reglas de la mortificación, antes de preparar el cuerpo para la concentración, respiración y posturas, y naturalmente antes de la práctica de los 3 grados de la concentración propiamente dicha, dharana, dhyana, samadhi, concentración, meditación, contemplación. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús no se cansan de repetir que la concentración necesaria a la oración espiritual es fruto de la purificación moral de la voluntad. Así pues, resulta inútil cualquier esfuerzo en concentrarse si la voluntad está prendada de otra cosa. Las vacilaciones de la sustancia mental no podrán nunca apaciguarse si la voluntad misma no les infunde su calma. Solo una voluntad silenciosa provoca el silencio del intelecto y de la imaginación en la concentración. Por ello, los grandes ascetas son también grandes maestros de concentración. Todo esto es obvio e incuestionable. Pero lo que aquí nos ocupa no es sólo la concentración en general, sino de modo especialísimo la concentración sin esfuerzo,
¿En qué consiste? Observa a un funámbulo. No cabe duda que está completamente concentrado, pues si no lo estuviera, se caería. Su vida se halla en juego constantemente, y solo una concentración perfecta puede preservarla del peligro. Sin embargo, ¿crees que su intelecto e imaginación se preocupan de lo que hace? ¿Crees que el funámbulo reflexiona, imagina, calcula y proyecta cada paso que se da en la cuerda? Si así lo hiciera, no tardaría en dar consigo en el suelo. Debe eliminar toda actividad intelectual e imaginativa para evitar la caída. Ha de suprimir las vacilaciones de la sustancia mental para poder ejercer su oficio. La inteligencia de su sistema rítmico, respiración y circulación, reemplaza la del cerebro durante sus ejercicios acrobáticos. Trátase al fin y al cabo de un milagro desde el punto de vista del intelecto y la imaginación, análogo al de San Dionisio, apóstol de las Galias y primer obispo de París, a quien la tradición identifica con San Dionisio Areopagita, discípulo de San Pablo. A dicho obispo le fue cortada la cabeza a hachazos ante el ídolo del dios Mercurio, pero al instante el santo se levantó, tomó en sus manos su cabeza y, guiado por un ángel, recorrió una gran distancia, desde la colina de Montmartre hasta el lugar donde reposan hoy sus huesos por elección propia y de la divina providencia. El funámbulo tiene igualmente cortada la cabeza, o sea, el intelecto y la imaginación, mientras practica su oficio, y también va de un sitio a otro con ella en sus manos, guiado por una inteligencia distinta, que actúa a través del sistema rítmico del cuerpo. Para el funámbulo, el malabarista, el mago, arte y habilidad son en el fondo análogos al milagro de San Dionisio, pues en su caso, como es en el caso del santo, se trata de trasladar de la cabeza al pecho, del sistema cerebral al sistema rítmico, el centro de la conciencia rectora. Ahora bien, la concentración sin esfuerzo consiste precisamente en trasladar el centro rector desde el cerebro al sistema rítmico, desde el campo mental e imaginativo al moral y volitivo. El amplio sombrero en forma de lemniscata con el que el mago aparece cubierto indica esa transposición. En efecto, la lemniscata, el ocho horizontal, no es sólo el símbolo del infinito, sino también el del ritmo, respiración y circulación. Es el símbolo del ritmo eterno, eternidad del ritmo. El mago representa, pues, el estado de concentración sin esfuerzo, es decir, el estado de conciencia en el que el centro rector de la voluntad ha descendido, de hecho se ha elevado, del cerebro al sistema rítmico, y donde las vacilaciones de la sustancia mental, previamente acalladas y apaciguadas, no entorpecen ya la concentración. La concentración sin esfuerzo, donde ya no queda nada por suprimir y el recogimiento se vuelve tan natural como la respiración o los latidos del corazón, es el estado de conciencia e intelecto, imaginación, sentimiento y voluntad en perfecta calma, acompañado de la relajación completa de los nervios y músculos del cuerpo. Es el silencio profundo de los deseos, las preocupaciones, la imaginación, la memoria y el pensar discursivo. Podría decirse que el hombre entero se vuelve como la superficie de unas aguas tranquilas. Se refleja la grandiosa presencia del cielo estrellado y su inefable armonía. Y estas aguas son profundas, profundísimas, y el silencio va en aumento, se extiende más, y ¡qué silencio! Su crecimiento se produce en ondas regulares que pasan sucesivamente por todo el ser. Una onda de silencio, luego otra más profunda, y una tercera más profunda todavía. ¿Has bebido del silencio alguna vez? En tal caso, sabes ya qué es la concentración sin esfuerzo. Al principio,
Esa concentración sin esfuerzo, ese silencio perfecto, dura instantes, luego minutos, luego cuartos de hora, para convertirse a la larga en elemento básico, siempre presente en la vida del alma. Es como el oficio perpetuo que tiene lugar en la iglesia del Sacré-Cœur de Montmartre, mientras los parisienses trabajan, circulan, se divierten, duermen, mueren. Así también se establece en el alma un oficio perpetuo que continúa aun cuando uno esté activo, trabaje o converse. Una vez creada esa zona de silencio, puedes recurrir a ella tanto para descansar como para trabajar. Tendrás entonces la clave no solo de la concentración sin esfuerzo, sino también de la actividad sin esfuerzo. Esto es precisamente lo que significa la segunda parte de nuestra fórmula. Segunda, transforma el trabajo en juego. La conversión del trabajo, de por sí costoso, en juego, se efectúa gracias a la presencia constante de la zona de silencio, de donde, como por medio de una respiración íntima y secreta, se desprenden esa suavidad y frescor que dan unción al trabajo y lo transforman en lo que nos parece tan distinto, en un juego. Porque la zona del silencio no significa únicamente que el alma en lo íntimo de sí misma se encuentra a gusto, sino sobre todo que está en contacto con el cielo, o sea, el mundo espiritual, y que éste trabaja con ella. Quien descubre el silencio en la soledad de la concentración sin esfuerzo, no está nunca solo. No lleva nunca por sí solo las cargas que debe llevar. Las fuerzas del cielo, las fuerzas de lo alto, le ayudan en adelante a llevarlas. Y llegamos así a la tercera parte de la fórmula. Tercero, haz que todo yugo aceptado te sea suave y que toda carga que lleves te resulte ligera. Esta verdad, por lo que acabamos de ver, queda convertida en experiencia. El silencio es el signo de un contacto genuino con el mundo espiritual, contacto que a su vez engendra una afluencia de fuerzas. Tal es el fundamento de toda mística, toda gnosis, toda magia y todo esoterismo práctico en general. Todo esoterismo se basa en la siguiente regla: hay que ser uno en sí, concentración sin esfuerzo, y estar unido al mundo espiritual, crear la zona de silencio en el alma, para que pueda tener lugar una experiencia espiritual reveladora o realizadora. En otros términos, si se desea practicar una forma cualquiera de auténtico esoterismo, mística, gnosis o magia, hay que ser como el mago, es decir, capaz de concentrarse sin esfuerzo, obrar con facilidad y como jugando, actuar con perfecta calma. He ahí la enseñanza práctica del primer arcano del tarot. Es el primer consejo, mandato y aviso relativo a toda ejercitación espiritual. Es la primera letra del alfabeto de las reglas prácticas del esoterismo. Y así, como todos los números no constituyen sino fracciones de la unidad, así también todas las reglas prácticas enseñadas por los demás arcanos del tarot son sólo aspectos y modalidades de esta regla básica. Tal es la enseñanza práctica del mago. ¿Cuál es su enseñanza teórica? Esta corresponde en todos sus puntos con aquella, pues el trabajo teórico no es más que el aspecto mental del práctico. Así como este último procede de la concentración sin esfuerzo, o lo que es lo mismo, pone en práctica la unidad, así también su equivalente teórico consiste en la unidad básica de los mundos natural, humano y divino. El dogma de la unidad básica del mundo desempeña un papel tan esencial para toda teoría como la concentración para toda práctica. Si la concentración es la base de todo éxito práctico, de idéntico modo, dicho dogma es la base de todo conocimiento. Sin él,
ningún conocimiento es imaginable. El dogma de la unidad de la esencia de cuanto existe precede a todo acto de conocimiento, y todo acto de conocimiento presupone el dogma de la unidad del mundo. El ideal o fin último de toda filosofía y de toda ciencia es la verdad. Mas la verdad no tiene otro sentido que el de la reducción de la pluralidad fenoménica a la unidad esencial, de los hechos a las leyes, de las leyes a los principios, de los principios a la esencia o el ser. Toda búsqueda mística, gnóstica, filosófica y científica de la verdad da por supuesta su existencia, es decir, la unidad básica de la multiplicidad de los fenómenos del mundo. Sin esa unidad, nada sería cognoscible. ¿Cómo, en efecto, podría procederse de lo desconocido a lo conocido, lo que precisamente constituye el método del progreso en el conocimiento? Si lo uno nada tuviera que ver con lo otro, si lo desconocido no tuviera ningún parentesco con lo conocido, y le fuera absoluta y esencialmente extraño. Cuando decimos que el mundo es cognoscible, o en otras palabras, que el conocimiento como tal existe, proclamamos por el hecho mismo el dogma de la unidad esencial del mundo. Declaramos que el mundo no es un mosaico donde se halla incrustada una pluralidad de mundos esencialmente extraños los unos a los otros, sino un organismo cuyas partes están gobernadas por el mismo principio, lo que les permite revelarlo y poder remitirse a él. El parentesco de todas las cosas y seres es la condición indispensable sine qua non de su posibilidad de ser conocidas. Ahora bien, este parentesco de todas las cosas y seres, una vez admitido, ha dado origen a un método de conocimiento que se ajusta a él exactamente. En general, es designado por el nombre de método de la analogía. La analogía no es un dogma ni un postulado, como lo es la unidad esencial del mundo, sino el método primero y principal, el alfa o primera letra del alfabeto de los métodos, cuyo uso permite progresar en el conocimiento. Es la primera conclusión derivada del dogma de la unidad universal. Si en el fondo de la diversidad de los fenómenos se halla su unidad, es decir, si a la vez son varios y uno, tales fenómenos no son ni idénticos ni heterogéneos, sino análogos, por cuanto manifiestan su parentesco esencial. La fórmula tradicional que enuncia el método de la analogía es bien conocida. Se encuentra en el primer versículo de la tabla de Esmeralda, tábula esmaragdina, de Hermes Trismegisto. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de la unidad. Esta es la fórmula clásica de la analogía para todo lo que existe en el espacio, arriba y abajo. La fórmula de la analogía aplicada al tiempo sería: lo que fue es como lo que será, y lo que será es como lo que fue, para realizar los milagros de la eternidad. La fórmula de la analogía aplicada al espacio es la base del simbolismo tipológico, o sea, de los símbolos que expresan las correspondencias entre los prototipos de arriba y sus manifestaciones de abajo. La fórmula de la analogía aplicada al tiempo es la base del simbolismo mitológico, o sea, de los símbolos que expresan las correspondencias entre los arquetipos en el pasado y sus manifestaciones en el presente. Así, el mago es un símbolo tipológico que nos revela el prototipo del hombre espiritual. Adán y Eva, Caín y Abel, y si se quiere, el cisma de Irstú, de San Ives Taldeidre, son en cambio mitos. Revelan arquetipos que se manifiestan continuamente en la historia y en cada biografía individual.
son símbolos mitológicos que pertenecen a la esfera del tiempo. Estas dos categorías del simbolismo, basadas en la analogía, forman por su relación mutua una cruz. Arriba, abajo, pasado, futuro. Hans Leisegang, autor de un libro clásico sobre la gnosis, escribe acerca del mito, es decir, del simbolismo del tiempo o simbolismo histórico, según nuestra definición, lo siguiente: todo mito expresa, en forma de relato de un caso particular, una idea eterna, intuitivamente reconocida tras el relato por quien la reaviva en la acción. Y he aquí lo que dice de los símbolos tipológicos Mark Haven en su libro póstumo Le Tarot, en el capítulo sobre el simbolismo. Nuestras sensaciones, símbolos de movimientos eternos, se les parecen a los fenómenos que las ondulaciones de la arena en el desierto se asemejan al viento que levanta con ella montículos. No más que el flujo y el reflujo del mar se parecen a los movimientos combinados del sol y la luna. Son sus símbolos. La opinión de Kant, Hamilton y Spencer reducen los movimientos internos a simples símbolos de una realidad oculta es más racional y más verdadera que el realismo ingenuo. La ciencia misma debe resignarse a no ser sino un simbolismo consciente de sí, pero el simbolismo tiene otro alcance, otro significado bien distinto. Ciencia de las ciencias, como la llamaron los antiguos. Lengua universal y divina, proclama y demuestra la jerarquía de las formas desde un mundo de los arquetipos hasta el mundo material, las relaciones que los unen. Es, en una palabra, la prueba tangible de la solidaridad de los seres. Tenemos, pues, dos definiciones de los símbolos del tiempo, o mitológicos, y los del espacio, o de la correspondencia de los mundos, desde el mundo de los arquetipos hasta el mundo material. Dichas definiciones fueron formuladas la una por un erudito alemán en Leipzig en 1924, la otra por un hermético francés en Lyon en 1906. Ambas expresan con exactitud las ideas correspondientes a los dos géneros de simbolismos, mitológico y tipológico, que hace poco describíamos. La tábula esmaragdina solo se refiere al simbolismo tipológico o del espacio, a la analogía entre lo que está arriba y lo que está abajo. De ahí la necesidad de añadirle por extensión la fórmula correspondiente sobre el simbolismo mitológico o del tiempo, que encontramos, por ejemplo, en el libro del Génesis. La distinción entre estas dos formas de simbolismo no deja de tener cierto alcance práctico. Por confundirlas, se ha interpretado mal no pocas veces las antiguas fuentes, incluida la Biblia. Así, algunos autores ven en el relato bíblico de Caín y Abel un símbolo tipológico. Se empeñan en interpretar sus datos como símbolos de las fuerzas centrífuga y centrípeta. En realidad, el episodio de Caín y Abel es un mito, puesto que expresa, en forma de narración de un caso particular, una verdad eterna, refiriéndose por consiguiente al tiempo y a la historia, y no al espacio y a su estructura. Dicho episodio nos muestra cómo unos hermanos pueden convertirse en enemigos mortales por el hecho de adorar al mismo Dios de la misma manera. Ahí tenemos bien a la vista la fuente de las guerras de religión. Su causa no es una diferencia de dogma, ni de culto o ritual, sino solamente la pretensión de la igualdad, o si se prefiere, de la negación de la jerarquía. En ese relato hemos de ver también la primera revolución del mundo, el arquetipo, el Urphanomen de Goethe, de todas las revoluciones que han ocurrido en el pasado
y seguirán teniendo lugar en el futuro de la humanidad. En efecto, la verdadera causa de todas las guerras y revoluciones, en suma de toda violencia, es siempre la misma, la negación de la jerarquía. Esta causa se encuentra ya en germen en un nivel tan excelso como el acto común de adoración del mismo Dios por dos hermanos. No es otro el patético sentido de lo que nos revela la historia de Caín y Abel. Y como los asesinatos, guerras y revoluciones continúan, el relato de Caín y Abel sigue siendo válido y actual. Esto hace de él un mito, más aún, un mito de primer orden. Otro tanto sucede con los relatos de la caída de Adán y Eva, el diluvio y el arca de Noé, la torre de Babel, etc. Son mitos, es decir, ante todo símbolos históricos que se refieren al tiempo, y no símbolos que expresan la unidad de los mundos en el espacio físico, metafísico y moral. La caída de Adán y Eva no revela un suceso correspondiente en el mundo divino, en el seno de la Santísima Trinidad. Tampoco descubre directamente la estructura original del mundo arquetípico. Es un acontecimiento particular de la historia de la humanidad terrena, cuyo alcance cesará con el fin de la historia humana. En una palabra, es un verdadero mito. Por otra parte, sería erróneo interpretar, supongamos, la visión de Ezequiel, la Merkaba, como mito. La visión del carro celeste es una revelación simbólica del mundo arquetípico. Trátese aquí de un simbolismo tipológico, lo que muy bien comprendió el autor del Zohar, al considerar la visión de Ezequiel como símbolo central del conocimiento cósmico, según la regla de la analogía de que lo que está arriba es como lo que está abajo. El Zohar conoce bien esta regla. No solo hace de ella un uso implícito, sino que la menciona explícitamente. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Como los días de arriba están llenos de la bendición del hombre celeste, así los días de abajo están llenos de la bendición merced al hombre, el justo. La India tiene también su versión de esta máxima hermética. En el Visvasara Tantra, la fórmula se halla enunciada como sigue: lo que está aquí está allá, lo que no está aquí no está en ninguna parte. El uso de la analogía no se limita, con todo, a las ciencias proscritas, magia, astrología y alquimia, y a la mística especulativa. A decir verdad, es universal, pues ni la filosofía, ni la teología, ni tan siquiera las ciencias de la naturaleza pueden pasarse sin ella. He aquí el papel que la analogía desempeña en la lógica, base de la filosofía y las ciencias. 1. El procedimiento de la clasificación de las cosas en razón de su semejanza, primer paso en la vía de la investigación por el método inductivo, presupone la analogía de los objetos que han de clasificarse. 2. La analogía, el argumento por analogía, puede constituir la base de hipótesis. Así, la famosa hipótesis nebular de Laplace se debió a la analogía que observaba en la dirección del movimiento circular de los planetas alrededor del Sol, del movimiento de los satélites alrededor de los planetas y de la rotación de los planetas alrededor de sus ejes. La analogía que se manifestaba en todos estos movimientos le permitió sacar la conclusión de que habían de tener un origen común. 3. John Maynard Keynes escribe: el método científico tiene sobre todo por objeto descubrir los medios de elevar la analogía conocida hasta el punto en que podamos prescindir al máximo de los métodos de la inducción pura. Ahora bien, la inducción pura se basa en una simple enumeración. Es esencialmente una conclusión fundada en datos estadísticos de carácter empírico. Así diríamos, por ejemplo, Juan es hombre y ha muerto,
Pedro es hombre y ha muerto. Miguel es hombre y ha muerto. Luego el hombre es mortal. La fuerza de este argumento depende del número o cantidad de los hechos conocidos por experiencia. El método de la analogía, por el contrario, añade a la cantidad el elemento cualitativo, que tiene un alcance intrínseco. He aquí un ejemplo de argumento por analogía. Andrés está compuesto de materia, energía y conciencia. Como la materia no desaparece con su muerte, sino que sólo cambia de forma, como la energía no desaparece, sino que sólo modifica su tipo de actividad, así tampoco la conciencia de Andrés puede simplemente desaparecer, sino que sólo debe cambiar de forma y modo o plano de actividad. Luego Andrés es inmortal. Este argumento se basa en la fórmula de Hermes Trismegisto. Lo que está abajo, materia-energía, es como lo que está arriba, conciencia. Si por tanto existe una ley de conservación de la materia y energía, aunque la materia se transforme en energía y viceversa, necesariamente debe existir también una ley de conservación de la conciencia, o sea, de la inmortalidad. El ideal de la ciencia, según Keynes, es encontrar los medios para poder llevar la analogía conocida tan lejos que ello nos permita prescindir del método hipotético de la inducción pura, es decir, transformar el método científico en analogía pura, basada en una pura experiencia, sin elementos hipotéticos, como los que son inmanentes a la inducción pura. Gracias al método de la analogía, la ciencia hace descubrimientos, procediendo de lo conocido a lo desconocido. Formula hipótesis fecundas y persigue un fin metódico que la dirige. La analogía es su principio y fin, su alfa y omega. Tocante a la filosofía especulativa y a la metafísica, la analogía asume en ellas el mismo papel. Todas las conclusiones metafísicas descansan únicamente en la analogía o correspondencia que existe entre el hombre, la naturaleza y el mundo inteligible o metafísico. Así, las dos máximas autoridades de la más metódica y disciplinada de las filosofías, la escolástica medieval, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, representantes uno del aristotelismo y el otro del platonismo en la filosofía cristiana, no sólo se sirven de la analogía, sino que le asignan un importantísimo papel teórico en sus doctrinas. Santo Tomás diserta sobre la analogía entis, la analogía del ser, que constituye la clave principal de su filosofía. San Buenaventura, en su doctrina de Signatura Rerum, interpreta la totalidad del mundo visible como símbolo del mundo invisible. A su juicio, el mundo visible no es más que otra Sagrada Escritura, otra revelación al lado de la contenida en la Sagrada Escritura propiamente dicha. Y así resulta evidente que todo el mundo es como un único espejo lleno de luces que reflejan la divina sabiduría, o como un carbón que emite luz. Ahora bien, tanto Santo Tomás como San Buenaventura han sido solemnemente proclamados, primero por Sixto V en 1588 y luego por León XIII en 1879, dos olivos y dos candelabros que resplandecen en la casa de Dios. Pues bien, querido amigo desconocido, que podemos tú como yo declarar con la cabeza bien alta nuestra fe en la analogía y pregonar a los cuatro vientos la fórmula de la tábula esmaragdina, consagrada por la tradición, sin por ello parecer infieles a la filosofía, la ciencia y las doctrinas oficiales de la Iglesia. Podemos hacerlo con buena conciencia en calidad de filósofos, de científicos y de católicos. Nada se nos puede echar en cara desde estos tres puntos de vista. Mas la confirmación de la analogía no se detiene aquí. El Maestro mismo la sancionó con el uso que de ella hizo.
Lo demuestran tanto las parábolas como el argumento a fortiori al que recurría en su testimonio. Las parábolas, que son símbolos ad hoc, no tendrían sentido ni utilidad si no constituyeran enunciados de verdades analógicas expresadas en el lenguaje de la analogía y referidas a un significado analógico. En cuanto al argumento a fortiori, todo su vigor reside en la analogía que le sirve de base. He aquí un ejemplo de este tipo de argumento empleado por el maestro. ¿Hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pescado le dé una serpiente? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Mateo capítulo 7. Tenemos ahí la analogía de la paternidad terreno-humana y la paternidad celeste divina, en la que se funda la validez del argumento a fortiori, ¿cuánto más? De la conclusión de una manifestación imperfecta a su prototipo ideal. Lo ideal es aquí la analogía entre el Padre terreno y el Padre que está en los cielos. En este punto, un sentimiento de incomodidad podría surgir en el ánimo del lector concienzudo. Muchos son, en efecto, los argumentos y autoridades citados en apoyo del método de la analogía. Pero, ¿qué decir de los argumentos contra este método, de sus deficiencias y peligros? Sin rodeos y con toda franqueza, hemos de reconocer que el método de la analogía ofrece no pocos aspectos negativos, peligros, errores e ilusiones graves. Ello le viene de estar enteramente fundado en la experiencia y de que cualquier experiencia superficial, incompleta o falsa, da por fuerza lugar a conclusiones analógicas también superficiales, incompletas o falsas. Así, sirviéndose de telescopios poco potentes, los astrónomos del pasado vieron en Marte canales, líneas rectas continuas, de lo cual infirieron por analogía que esos canales debían ser artificiales y que, consiguientemente, habitaban el planeta seres civilizados. Más tarde, la observación más exacta, gracias al perfeccionamiento de los telescopios, ha demostrado que dichos canales no son continuos, sino que presentan interrupciones, ni tampoco rectilíneos, como parecía al principio. En este caso, el argumento por analogía pierde, pues, su valor a causa de la experiencia errónea en que se basa. Por lo que hace a las ciencias ocultas, Gerard van Ringberg ha publicado una tabla de las correspondencias astrológicas del tarot según diversos autores. En ella, la lámina 7, el carro, corresponde, por ejemplo, al signo zodiacal de los gemelos, según Eteila, del Sagitario, según Fomalhaut, de los gemelos, según Soral, del Sagitario, según a un autor anónimo, al planeta Marte, según Basílides, al planeta Venus, según Volgine, al Sol, según Eli Starr, al signo de la balanza, según Snyders, al planeta Venus, según Muchery, al signo de Cáncer, según Crowley, y al signo de los gemelos, según Kurzhahn. Aquí salta a la vista la relatividad de las correspondencias obtenidas por el método de la analogía. Al contrario, la concordancia de correspondencias entre metales y planetas, lograda por el mismo método, se ha seguido manteniendo en los autores antiguos, medievales y modernos. Los astrólogos griegos del siglo IV a.C., prolongando la tradición babilónica en la que el oro correspondía al sol y al dios Enlil, y la plata a la luna y al dios Anu, aceptaban las correspondencias siguientes: oro, sol; plata, luna; plomo, Saturno; estaño, Júpiter; hierro, Marte; cobre, Venus; mercurio, Mercurio;
Estas correspondencias, admitidas también por los astrólogos y alquimistas de la Edad Media, no son todavía hoy por todos los autores de ciencias ocultas y hermetismo. Rudolf Steiner y demás autores antropósofos inclusive. Me permito añadir, a propósito de la validez universal de esas correspondencias entre metales y planetas, que, en 44 años de estudios y experiencias en este campo, tampoco yo he tenido motivos para modificar ni en un ápice la citada tabla de correspondencias analógicas. Antes bien, he hallado numerosas pruebas, directas e indirectas, que confirman su autenticidad. Debemos, por tanto, concluir que el método de la analogía no es infalible, pero puede facilitar el descubrimiento de verdades esenciales. Su eficacia y valor dependen de la amplitud y precisión de la experiencia en que se funda. Volvamos ahora al arcano del mago. La concentración sin esfuerzo se halla expresada tanto en el conjunto de la lámina como en sus detalles, y constituye el arcano práctico. La misma lámina expresa el método de la analogía, que representa el arcano teórico. Efectivamente, considerada en el plano intelectual, la práctica del método de la analogía corresponde en todo a la práctica de la concentración sin esfuerzo, y esta práctica aparece realmente no como trabajo, sino más bien como juego. A decir verdad, la práctica de la analogía en el plano intelectual no exige ningún esfuerzo. O se percibe, se ven las correspondencias analógicas, o no se perciben ni se ven. Así como el mago o malabarista debe ejercitarse y trabajar mucho tiempo hasta lograr la capacidad de concentración sin esfuerzo, así también el que utiliza el método de la analogía en el plano intelectual ha de acumular una larga experiencia y los conocimientos que ésta lleva consigo, hasta ser capaz de ver o percibir directamente las correspondencias analógicas, es decir, hasta convertirse en un mago o malabarista que maneja la analogía de los seres y cosas sin esfuerzo, como jugando. Esta facultad es parte esencial de la realización de la tarea intimada por el Maestro a sus discípulos. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos, capítulo 10, versículo 15. El niño no trabaja, sino que juega. Pero qué serio, qué concentrado está cuando juega. Su concentración se encuentra todavía entera e indivisa, mientras la atención de todo el que va acercándose al reino de Dios está ya entera e indivisa. En esto reside el arcano de la genialidad intelectual, en la visión de la unidad de los seres y cosas por la percepción inmediata de sus correspondencias, por una conciencia concentrada sin esfuerzo. El Maestro no quiso que nos volviéramos pueriles. Lo que ha querido es que alcancemos esa genialidad de la inteligencia y el corazón que es análoga, aunque no idéntica, a la actitud propia del niño, genialidad que solamente lleva cargas ligeras y sabe convertir en suave todo yugo. El mago representa al hombre que ha logrado la armonía y el equilibrio entre la espontaneidad de lo inconsciente, como lo entiende Jung, y la acción pretendida de lo consciente, en el sentido del yo consciente. Su estado de conciencia es la síntesis de lo consciente y lo inconsciente, de la espontaneidad creadora y la voluntaria actividad ejecutora. Es el estado de conciencia que la escuela psicológica de Jung llama individuación, o síntesis de lo consciente y lo inconsciente, los dos elementos de la personalidad, o también síntesis de sí mismo. Esta síntesis posibilita la concentración sin esfuerzo y la visión intelectual sin esfuerzo, que son los aspectos prácticos y teóricos de toda fecundidad
en los terrenos tanto prácticos como intelectuales. Friedrich Schiller parece haber tenido conocimiento de este arcano cuando exponía su doctrina de la síntesis entre la conciencia intelectual, que impone pesadas cargas, deberes y reglas, y la naturaleza espontánea del hombre en el instinto del juego, Spieltrieb. Lo verdadero y lo deseado deben, a su juicio, sintetizarse en lo bello, pues sólo en lo bello el instinto del juego aligera la carga de lo verdadero o justo, y eleva al mismo tiempo las tinieblas de las fuerzas instintivas al nivel de la luz de la conciencia. En otras palabras, quien ve la belleza de lo que ha reconocido por verdadero, no dejará de amarlo, y a merced de este amor, el elemento de coacción desaparecerá en el deber prescrito por lo verdadero. El deber se convertirá en afición. Así es como el trabajo se transforma en juego y se hace posible la concentración sin esfuerzo. Empero, el primer arcano, el arcano de la fecundidad práctica y teórica, sin dejar de proclamar la eficacia del juego serio, todo el tarot lo es, contiene simultáneamente una grave advertencia. Hay juego y juego, mago y mago. Por eso, quien confunda la falta de concentración con la concentración sin esfuerzo, y el flujo de simples asociaciones mentales con la visión sin esfuerzo de correspondencias análogas, será necesariamente un charlatán. El arcano del mago es doble, tiene dos aspectos. Por una parte nos sitúa en la vía que lleva a la genialidad, por otra nos pone en guardia contra el peligro del sendero que conduce a la charlatanería. A menudo, por desgracia, los maestros de ocultismo siguen ambas sendas a la vez, y lo que enseñan contiene elementos geniales mezclados con elementos de charlatanería. Ojalá el primer arcano del tarot nos esté siempre presente como una especie de guardián del umbral. Ojalá nos invite a franquear el umbral del trabajo y el esfuerzo para entrar en la acción sin esfuerzo y en el conocimiento sin esfuerzo, pero advirtiéndonos al mismo tiempo que cuanto más allá del umbral lleguemos, tanto más indispensables serán el trabajo, el esfuerzo y la experiencia, a este lado del mismo umbral, para alcanzar la auténtica verdad. Ojalá el mago no diga y repita cada día: percibir y saber, intentar y poder, son cosas diferentes. Hay espejismos arriba, como hay espejismos abajo. Tú solamente sabes lo verificado por la concordancia de todas las formas de la experiencia en conjunto. Experiencia entre los sentidos, experiencia moral, experiencia psíquica, experiencia colectiva de otros buscadores de la verdad, experiencia, por último, de aquellos cuyo saber ha merecido el título de sabiduría y cuyo querer ha sido elevado a los honores de la santidad. La academia y la Iglesia establecen condiciones metódicas y morales para todo el que desea avanzar. Cúmplelas estrictamente, antes y después de cada vuelo a esa región que está más allá del trabajo y el esfuerzo. Si lo haces, serás un sabio y un mago. Si no lo haces, solo serás un charlatán. Fin de la meditación primera. El mago, el arcano de la mística.